Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más aquí en Decisión Radio con Don Pío Moa hablando de historia. Una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Pío, antes de meternos en materia, si le parece, hacemos alguna reflexión de los últimos días en su blog Más Historia, Más Democracia. Pues sí, bueno, ahora que estamos con la Feria del Libro de Madrid, claro, los que estén en Madrid, pues si se interesan, pues pueden adquirir algunos libros míos, por ejemplo, en la caseta 344 Sí. de actas, pues pueden encontrar ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Y la novela Cuatro perros verdes. En fin, hay que atacar también el terreno de la literatura y también del cine, si es posible, etcétera, ¿no? Lo digo porque algunas personas ven el blog y me dicen que para qué hablo de literatura y de mis novelas. Y bueno, pues porque hay que hablar de ellas. No nos podemos estar quejando de que todo eso lo han copado las izquierdas porque claro, si se les deja el terreno libre y no hay interés, pues ya se sabe, ¿no? Luego, en otra, a ver, los libros por ejemplo, Sonaron gritos y golpes a la puerta, que es la novela anterior de la trilogía esta que quiero terminar, pues esta la pueden encontrar en la caseta 220 de la Esfera de los Libros, junto con otros libros que he publicado allí, desde los mitos de la guerra civil otros, el de la Segunda República Española, Sí. y otros más, ¿no? Y finalmente, pues el último libro que he publicado, que es La hegemonía española y el comienzo de la era europea, pues este lo pueden encontrar en varios sitios, desde luego, pero el de la editorial propiamente es Encuentro en la caseta 173. Muy bien. Luego el próximo domingo creo que firmaré un poco en algún sitio. Muy bien. Lo iremos anunciando estos días. Bueno, pues hablando de este último libro, la verdad es que es un libro nuevo, es un enfoque nuevo de aquella época, del siglo de oro y de la gran época de España, ¿no? Y es necesario ver tengo que explicar un poco en qué sentido es nuevo, ¿no? Yo nunca he escrito ningún libro pensando en divulgar o repetir lo ya sabido, si acaso aportando algunos detalles aquí y allá, que es cosa importante, no digo que sea negligible, ¿no? Pero he escrito pensando en reenfocar unas historias que a mi juicio eran deficientes, cuando no abiertamente falsarias, ¿no? Como hay muchísimas, ¿no? Toda la relacionado con la guerra civil, que pretende que fue un enfrentamiento entre un bando republicano y un bando, no se sabe si fascista, nacionalista o lo que fuera, ¿no? Claro. Y así lo mismo lo he hecho cuando me he enfrentado con otros aspectos cruciales de la historia de España, como la Reconquista, o en este caso la época de la hegemonía. Bueno, ¿en qué consiste el reenfoque de este estudio sobre la hegemonía española? En primer lugar, en situarla en un contexto más amplio, al que he llamado la era europea. Es la era europea porque a partir de las exploraciones españolas el mundo se conoce el mundo en su conjunto y además Europa se convierte en el motor de la historia humana. Es una era que empieza entonces y que termina con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, son 4 siglos y medio de era europea. Lo que venga después todavía no está por definir claramente. Bueno, pues esto es fundamental porque sin esa perspectiva general se pierde en gran medida el significado de la época. En segundo lugar, el reenfoque consiste en ampliar el significado del descubrimiento de América al del descubrimiento del mundo, porque claro, sí, España descubre América, un continente hasta entonces insospechado,
pero descubre mucho más. Cruza también, no solo cruza el Atlántico, también el Pacífico, da la primera vuelta al mundo, es decir, descubre el mundo en su conjunto, ¿no? Porque quedarse en el descubrimiento de América, que es muy importante, pero mutila un poco una realidad mucho más amplia. En tercer lugar, el reenfoque consiste en explicar cómo, gracias a su superior organización y estabilidad interna, pues pudo España sacar el mejor rendimiento de sus recursos materiales y demográficos, en los cuales era inferior a la mayoría de sus enemigos. España no era el país más rico ni más poblado de Europa, aunque desde luego no era pobre ni nada poblado, ¿no? Ni despoblado. Pero otros países enemigos, además, pues eran más ricos y más poblados. Y sin embargo, España se impuso a ellos durante un siglo y medio. Se impuso gracias a su mejor organización y estabilidad interna. Todos ellos eran más inestables, tenía más contienda civil, contienda interna, descontento, rebeliones campesinas o lo que fuera, ¿no? En cuarto lugar, pues es muy importante, porque no se suele hacer, situar a los grandes enemigos de la España de entonces en su jerarquía. Porque ante todo, el principal fue el gran imperio otomano, era el enemigo más peligroso, que además ocasionó a España derrotas muy fuertes, Muy severas. derrotas navales, entre ellas la mayor derrota naval que ha tenido España en Argel. Y luchando contra el imperio otomano, pues España salvó a Italia, se salvó a sí misma y salvó a la Europa central. En realidad estaba luchando, o sea, salvando a Europa de una amenaza cierta y muy grave, ¿no? Encontrándose además con que otros países europeos, bueno, Francia en primer lugar, también Inglaterra y por supuesto los protestantes, buscaron aliarse con los otomanos contra España. O sea que fue una lucha en varios frentes y muy difícil, ¿no? En quinto lugar, es muy importante exponer el aspecto intelectual y no solo el político y militar de la pugna con el protestantismo. La pugna con el protestantismo es crucial para entender la historia de Europa. Lo que hace el protestantismo es desarrollar las polémicas escolásticas que venían de la llamada Edad Media y forma una verdadera revolución, no solo religiosa, sino que también política, moral, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, lo que he hecho en el libro es exponer las implicaciones y las consecuencias de una y otra doctrina, la católica y la protestante, ¿no? Y cómo la lucha entre estas, pues está allí el germen de lo que vino después, o sea, el germen de las ideologías que conducen al fin de la era europea, porque la Segunda Guerra Mundial fue una guerra de tres ideologías que de una manera u otra están en germen en aquella contienda entre católicos y protestantes, ¿no? Las ideologías que se van desarrollando a partir de la Ilustración, el liberalismo, el comunismo y el fascismo a última hora, etcétera, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es la guerra de las tres ideologías. Y esto un poco en el libro La hegemonía española y la era europea, pues trato de enfocarlo así. En cuanto a... hay otros temas en el libro, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la religiosidad española, que es indudable que la Iglesia en aquella época, pues es la época de Trento, que es un concilio fundamentalmente español, un concilio importantísimo. Y se puede ver la decadencia, no solo de España, también de la Iglesia, comparándolo con el Vaticano II. En el Vaticano II, la Iglesia española apenas tuvo importancia, ¿no? Fue un concilio más bien franco-alemán y, bueno, pues eso revela una decadencia muy profunda, desde lo que fue la Iglesia en Trento a lo que fue en el Vaticano II. Bueno, pues, aparte de eso, he estado tratando, evidentemente, la cuestión de politicadora de Ucrania, en la cual, como he dicho, Vox creo que está cometiendo un error muy serio. Un error muy serio porque se está adoptando exclusivamente el punto de vista político de la OTAN
y de Zelensky, y no el de España. La OTAN, es importante un poco señalar qué ha sido la OTAN. Esto, por ejemplo, lo encontramos en Otero Novas, que fue ministro con UCD, pues explica ese carácter de la OTAN, un carácter gangsteril en cierto modo. Dice, Estados Unidos nos dejó un mensaje, o entran ustedes en la OTAN o les independizo las Canarias. Esto era un chantaje mafioso, además completamente inverosímil. El grupo separatista canario, que era el MPAYAC, era pro-argelino y pro-soviético. O sea, que vaya negocio que iban a hacer los useños, ¿no? Y además no tenían realmente posibilidad de hacer tal cosa. De crear lío y enfollonar las cosas, pues sí, pero nada más. Es cierto que USA ha jugado a menudo con unas tendencias y con otras, provocando guerras civiles, pero el gobierno español podría haberle dejado este mensaje en respuesta. Dice, España está en la retaguardia de la OTAN, así que no jueguen con fuego. La entrada en la OTAN convenía mucho a USA e Inglaterra para tener bien amarrada a España, pero para España no tenía ninguna justificación, porque no la necesitaba frente a Marruecos, al contrario, Marruecos es aliado de la OTAN, y porque en la lucha contra el comunismo ya tenía acuerdos con USA, no necesitaba más. Pero el fondo del problema era que la UCD no se sentía concernida por el chantaje a España. Estaba muy de acuerdo con él y estaba deseosa de integrarse en la OTAN, igual que el PSOE. El PSOE disimuló al principio aquello de entrada no y tal, pero eso era pura farsa, ¿no? La política de UCD podía condensarse en un europeísmo pedestre sin sustancia, ¿no? Su sustancia real consistía en la renuncia a la historia y a la larga a la cultura hispana, a fin de que se dignasen admitirla en unos países europeos que debían todo literalmente a los ejércitos useño y soviético y a las finanzas useñas. Mientras que España, que estaba libre de esas inmensas y aplastantes deudas políticas, morales y económicas del resto de Europa Occidental, pues pasó a convertirse en un país lacayo debido a unos politiquillos de tercera clase, y así estamos hasta ahora, ¿no? He explicado también algunas cuestiones sobre la Inquisición. Por ejemplo, unos puntos básicos, que podría ser así. Aunque solo fuera por haber librado a España de la histeria criminal de la quema de brujas en el resto de Europa, pues merece considerarse la Inquisición como una institución benemérita. En una época de persecuciones religiosas en toda Europa, la Inquisición funcionó muy reglamentadamente, con lo cual limitaba los peores efectos, porque las inquisiciones informales protestantes obraron con mayor arbitrariedad y causaron muchas más víctimas, ¿no? La Inquisición no tiene gran cosa que ver con las policías totalitarias, como se ha dicho muchas veces. Por el contrario, la raíz de estas puede encontrarse en las normas anglicanas para vigilar y ejecutar a los católicos. Esto en el libro sobre la hegemonía española lo comento también. Y hace falta ser intelectualmente muy deficiente para acusar a la Inquisición de haber asfixiado la vida intelectual y creativa de España, porque cuando más funcionó la Inquisición fue la época también más creativa en España, ¿no? Y quienes dicen tales cosas no solo ignoran la historia, sino también su propia mediocridad intelectual. Claro, se dice que debe verse la Inquisición en el contexto ideológico de su época. Esto es verdad, pero es una verdad a medias, porque se sugiere que en la actualidad tales cosas han desaparecido, las persecuciones religiosas o ideológicas, ¿no? Pero en realidad las policías políticas de los regímenes progresistas han ocasionado en el ilustrado siglo XX muchas más víctimas en pocos meses que la Inquisición en 3 siglos. Y en la actualidad sufrimos una verdadera Inquisición LGTBI que no mata físicamente, pero sí civilmente y asfixia las voces discrepantes, ¿no? Hay algo también que me han comentado otras personas y es el argumento de alguna gente de Vox sobre Ucrania. Alguna gente que creo que es más o menos oficial. El argumento es este. Ucrania es un país soberano y no puede tolerarse de ningún modo su invasión por otro país. Y ahí se acaba toda la cuestión, no hay más que hablar. Claro. Yo le diría, vamos a ver, señor, ¿España es un país soberano? Seguramente que dice que sí.
Bueno, yo no estoy tan seguro, pero aceptémoslo. ¿Acaso no está España invadida permanentemente en un punto estratégico clave de su eje defensivo fundamental? Claro, te dirán, no es lo mismo. No, es peor. Porque los gobiernos y políticos españoles, incluido Vox, se declaran amigos y aliados de la potencia que invade territorio español, supuestamente en un país soberano. Y en nombre de los intereses de esa potencia, pues se dedica a provocar a Rusia, con la que no tenemos ningún conflicto. ¿Por qué no se expone esta evidencia en todas partes, denunciando la política antiespañola del PP y del PSOE? ¿Acaso es porque la Triple M parece demasiado poderosa? Bueno, pues hasta ahora Vox ha crecido desafiando precisamente a la Triple M, con un argumentario preciso. Esto es muy importante no olvidarlo, porque si después de tener algunos éxitos en contra de la Triple M y de estos políticos, de estos partidos, pues empieza a buscar congraciarse con ellos, pues va por mal camino, ¿no? Y una persona que tiene bastante relación con los he llamado militronchos, porque no merecen ser llamados militares, en mi opinión, pues es que todos los que conoce esta persona, dice, son completamente ucranianos y pro-OTAN, con el mismo argumento que he puesto arriba de Vox, que es un país soberano y no puede ser invadido. Sí. España sí, es un país soberano, pero puede ser invadido. Eso es. Bueno, no se puede discutir con ellos, son más papistas que el Papa y parecen dispuestos hasta a meter a España en semejante guerra que está destruyendo innecesariamente a Ucrania con la esperanza de destruir a Rusia. Porque es una guerra completamente innecesaria. Si Ucrania y la OTAN hubieran aceptado la neutralidad, pues no habría habido todo este follón, que está destruyendo a Ucrania, ya digo, con la esperanza de destruir a Rusia. Claro, y no les ha bastado a estos militares tipayos sus experiencias en Irak, Afganistán o Libia, al servicio de Gibraltar, en definitiva, ¿no? Servicio de la potencia que está en Gibraltar. Y uno de cuyos resultados, además, fue la involución democrática desde Zapatero. O sea, el triunfo de Zapatero fue una consecuencia de la guerra de Irak. Pues parece que sienten ardor guerrero por defender a Ucrania con tal de no defender a España. Como esto lo ha indicado el general Salvador Fontenla, que es un verdadero militar, de los que se oye a muy pocos. En fin, estas son algunas de las cuestiones que he venido tratando y tratando también otras, pues eso, de tipo literario o incluso filosófico, sobre planteamientos novelísticos y demás. Pero importa recordar en estos momentos en que hay una especie de oleada de desinformación o de tergiversación sobre la cuestión de Ucrania, que todos hablan, nadie habla desde la posición de los intereses españoles, casi nadie. Pues es como hay que hacerlos, que no coinciden con los de la OTAN ni remotamente. Claro. Bueno, pues con esto quizá podamos pasar al tema que hoy tema nos ocupa hoy, ¿no? Sí. Sí. Hemos estado estas semanas últimas hablando de la situación del franquismo, la crisis en que se encontraba ya en 1969, cuando se decide nombrar a Juan Carlos heredero de Franco a título de rey. Esto fue una solución muy importante para evitar que España cayese en una muy probable descomposición política, porque la verdad es que después del Vaticano II las familias políticas del régimen estaban, en fin, a la greña y cada una dividida internamente, ¿no? Pues vamos a ver hoy un poco cómo estaba la oposición antifranquista. Así que el franquismo, como digo, estaba en crisis en el 69. Crisis no significa derrumbe, ¿eh? Y el régimen, además, había superado crisis incluso más difíciles, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por lo que se refiere al paisaje político, pues había cambiado profundamente. Me refiero al paisaje político español, no tenía prácticamente nada que ver con el de la República y la guerra. Los viejos odios se habían disuelto, los odios que destruyeron la República. Los partidos republicanos, los separatistas, el PSOE y el anarquismo, que antaño habían sido tan poderosos, pues no eran más que débiles círculos nostálgicos con muy escasa actividad.
más algunos exiliados que no tenían la menor incidencia en los sucesos españoles, ¿no? Ninguno de ellos recibía atención en España, la verdad es que apenas se prestaba atención, ¿no? Aunque muy esporádicamente los anarquistas pues habían realizado algunos atentados, pero era prácticamente lo único. Ujú. La única oposición realmente activa y realmente persistente desde el final mismo de la Guerra Civil era la de los comunistas. Algunos de ellos habían adquirido experiencia guerrillera en la resistencia francesa y entre los partisanos soviéticos, y habían organizado al terminar la Guerra Mundial unas guerrillas llamadas el maquis, lo que hemos hablado también en otras ocasiones. Teóricamente las condiciones para que el maquis se desarrollara pues eran muy favorables, porque había un aislamiento internacional del régimen, porque debido a este aislamiento y a otras causas, pues en España había una gran pobreza, había grandes estrecheces y dificultades, ¿no? Y porque se esperaba que debido a todo esto la población estuviera muy descontenta y se uniera a los que venían presuntamente a liberarlo, ¿no? Pero la población la rechazó y hasta 1947 el franquismo llevaba las de ganar. Y su victoria sobre el maquis culminó en 1949. Después de eso, solo quedaron algunos grupos armados aislados y poco peligrosos. Ujú. Es importante ver esto porque en Grecia se dio una situación muy parecida después de la Segunda Guerra Mundial, que fue prácticamente una guerra civil a base de guerrillas comunistas, y que Inglaterra tuvo que intervenir, no consiguió dominar el asunto, tuvo que tirar la toalla, y hasta que entraron los USA, ya con mucha más fuerza, y consiguió reducirla a los comunistas, ¿no? Bueno, pues el maquis en aquellos años ocasionó 953 muertes, realizó 834 secuestros, 538 sabotajes y casi 6.000 atracos, la gran mayoría entre 1944 y 1949. Y a su vez tuvo 2.173 muertos en encuentros con las Fuerzas Armadas Nacionales. Esto es un poco el balance. Bueno, pues ante la derrota del maquis, el Partido Comunista había cambiado de táctica. Con el maquis lo que buscaba era una guerra civil, pero empezó a hablar de paz y procuró infiltrarse en los sindicatos, en la universidad, en la prensa, entre los intelectuales, y para hacer en ellos un trabajo de zapa. Esto es lo que les aconsejó Stalin a la vista de que las cosas no iban bien con las armas, ¿no? Bueno, pues a fin de atraer el mayor número de apoyos, el Partido Comunista invocaba la reconciliación nacional y las libertades. Pero claro, la reconciliación estaba de hecho lograda porque los antiguos votantes del Frente Popular no deseaban en su mayoría el retorno a algo parecido. Lo habían experimentado en sus carnes y no querían algo así. Algo así, claro. Claro. Y la gente recordaba bastante bien lo que significaban las libertades en boca de los marxistas y conocía algo de lo que ocurría en las dictaduras del este europeo, dictaduras llamadas del proletariado, o sea, de los partidos comunistas, ¿no? Esas eran las libertades que no acababan de convencer a la mayoría, ¿no? Sin embargo, el partido conseguía algunos resultados, lentos y difíciles, pero los iba consiguiendo. Y a su vez la policía pues prestaba especial atención al Partido Comunista y a menudo desarticulaba sus organizaciones, a pesar de lo cual el partido proseguía su labor con una tenacidad verdaderamente sorprendente. A principios de los años 60 se abrió una crisis en el movimiento comunista internacional cuando la China de Mao Zedong pues rechazó la línea soviética de Khrushchev, a la que llamaba revisionista, porque a su modo de ver traicionaba puntos básicos del marxismo-leninismo. En España, el conflicto entre prochinos y prorrusos pues causó algunas escisiones del Partido Comunista y la creación de pequeños grupos nuevos como el PCML, partidarios, entre otras cosas, de volver a la lucha armada, aunque solo algunos de ellos llegarían a pasar de las palabras, ¿no?
Y surgían otros radicalismos marxistas o marxistoides, generalmente círculos de estudiantes y algunos intelectuales, como el FLP, Frente de Liberación Popular, que eran cuatro estudiantes, ¿no? Y algunos intelectuales, ¿no? O la ETA. El mayor éxito del Partido Comunista durante los años 60 fue organizar las comisiones obreras en bastantes fábricas y también en la universidad el llamado Sindicato Democrático de Estudiantes. Esto siempre iba democracia por delante, ¿no? Y aunque los dos organismos, comisiones y Sindicato Democrático, se presentaban como abiertos a diversas ideologías, en realidad los dominaban estrictamente el PCE, ¿no? Pero el disfraz fue tan bueno que por unos años las comisiones obreras se infiltraron a fondo en el sindicato oficial, sindicato vertical del régimen, y actuaron casi en la legalidad, promoviendo huelgas hasta que a partir de 1967 el gobierno las descabezó prácticamente. No obstante, habían dejado ya una semilla resistente. En las universidades, pues el Sindicato Democrático promovió asambleas, huelgas, manifestaciones y otras protestas, sobre todo en Madrid, Barcelona, Bilbao, hasta que fue desarticulado también como comisiones obreras, pero persistió en formas menos visibles. La cobertura típica del PC fueron los clubes de amigos de la UNESCO, despachos de abogados laboralistas, asociaciones de vecinos, etcétera. Es decir, el Partido Comunista se metía un poco por todas partes y casi nunca se presentaba como lo que era, sino como demócratas y demás, ¿no? Y ahí, además, atraía a muchos de los que llamaban compañeros de viaje, otros llamaban tontos útiles, entre los propios comunistas. O sea, gente de espíritu más o menos liberal, más o menos democrático, pero que creían que haciendo el juego a los comunistas, pues avanzaban hacia una sociedad mejor, ¿no? Así, el Partido Comunista se hizo el partido más activo, el más numeroso, el más tenaz y persistente y el mejor organizado, con gran diferencia sobre todos los demás. Aún con eso, a finales de los 60, seguía, el partido no dejaba de pasar de círculos poco nutridos, o sea, con no demasiada gente, y la inmensa mayoría de los obreros, estudiantes o intelectuales, pues permanecía al margen de ellos. Y quizá la labor más importante que realizaron en aquellos tiempos fue ir infiltrándose en la universidad, a la que llegaron a dominar en gran medida, aunque quienes iban a sacar los beneficios sería el PSOE, que no había hecho nada, pero en fin, son ironías de la historia, ¿no? Bueno, el PC estaba dirigido por Santiago Carrillo, aspiraba a derrocar el franquismo mediante convocatorias a la huelga general política o a la huelga nacional pacífica. Estas consignas eran las que se daban, que se saldaban con fracasos absolutos. Y además procuraba alianzas en las más diversas esferas políticas, incluidos monárquicos, en lo que llamaban un pacto para la libertad. Todos estaban por la libertad y, por supuesto, contra Franco, ¿no? El supuesto de base de estos pactos era que una vez se conquistara por tales medios una situación de libertades políticas, por tales medios la huelga general, etcétera, pues el Partido Comunista sería el elemento determinante porque emergería como el partido más homogéneo, más organizado, más numeroso y el único capaz de orientar la nueva situación hacia lo que naturalmente ellos llamaban el socialismo real, o sea, hacia un régimen de tipo comunista, aunque de momento pactarían con todos estos grupos que tendrían muy poca fuerza, ¿no? El Partido Comunista siempre había sido un agente de Moscú y además estaba subvencionado a través del KGB. Esto era, lo sabía todo el mundo y además se quedaría demostrado en los llamados archivos Mitrokhin. Pero en 1968 los tanques soviéticos habían aplastado en Checoslovaquia unas ligeras veleidades aperturistas, lo cual al Partido Comunista le había sentado muy mal,
porque mostraba con demasiada crudeza lo que era el socialismo real bajo las consignas de libertades y democracia. Carrillo, pues, claro, comprometido en su táctica, que iba teniendo algunos logros. Bueno, pues como digo, Carrillo, a Carrillo la invasión de Checoslovaquia lo dejaba en evidencia, así que hizo algunas críticas a los soviéticos para salvar la cara aquí en España y, claro, sus relaciones pues se agriaron bastante, ¿no? Pero no por eso el PC dejó de ser un partido marxista-leninista, es decir, un partido stalinista. O sea, porque solo renunciaría al leninismo ya entrada la transición. Estaba además muy conectado con la Alemania del muro de Berlín, con la Cuba de Castro, con la Rumania de Ceausescu y con la Corea de Kim Il-sung. Estos eran aquellos partidos o gobiernos con los que tenía más relaciones el Partido Comunista Español, ¿no? Bueno, pues aún con todas estas evidencias, Carrillo consiguió algunos éxitos atrayendo en alguna medida al Pacto para la Libertad o similares a grupúsculos y personajes varios, incluidos políticos exfranquistas y partidarios de Don Juan, y en esta situación se encontraba el Partido Comunista cuando se abría en 1969 la última fase del franquismo. Porque, como decimos, la última fase del franquismo aparece con el nombramiento de Juan Carlos. El resto de la oposición era muy inferior a la comunista, tanto en número como en organización, en entrega, en tesón y en fervor, ¿no? Y se le podía dividir en dos sectores. La obrerista separatista, sí, que eran anarquistas, socialistas, separatistas catalanes, vascos, gallegos y otros, cristianos radicalizados y pacifistas. Y luego la derecha procedente en su mayoría del propio régimen, como los democristianos, juanistas, carlistas, etcétera, ¿no? Todos estos, digamos que ninguno de ellos incomodaba realmente al gobierno en aquella época. El gobierno toleraba en la legalidad a los del segundo grupo, o sea, los juanistas, carlistas y demás, democristianos y tal, y a los del primer grupo apenas lo perseguía, salvo que practicaran el terrorismo. Incluso al Partido Comunista estaba entonces poco perseguido. Se sabía que se estaba infiltrando en todas partes, pero más o menos tampoco se le reprimía demasiado. No se le reprimía. Bueno, pues el PC procuraba crear plataformas amplias y encubrirse en ellas, ¿no? Junto con esos otros partidos. Tanto los procedentes del régimen como los viejos anarquistas y demás, ¿no? Y separatistas y demás, ¿no? Así lo había hecho con Comisiones Obreras y el Sindicato de Estudiantes, ¿no? Las organizaciones obreras de la Iglesia, sobre todo juveniles, la OAC y la JOC, pues experimentaban una radicalización considerable que incluso dio origen, el mismo año 69, a la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, de origen clerical, podemos decir, de origen religioso, ¿no? Católico. Y que esta ORT se convirtió en una organización, un partido maoísta, es decir, más radical que el propio Partido Comunista. Los anarquistas habían realizado algunos atentados unos años antes, pero fueron desarticulados por la policía, sus grupos más peligrosos, pero seguían habiendo círculos, ¿no? Y grupillos, ¿no? Y los separatistas regionales pues tenían muy poca incidencia. Lo mismo se puede decir del PSOE, aunque el Partido Socialista tenía algunos líderes obreros en 2 o 3 fábricas de Bilbao y muy poco más. Por entonces, yo creo que ni siquiera en Sevilla tenían gran cosa. Para el Partido Comunista resultaban más interesantes diversos personajes salidos del franquismo y que por aquellas fechas se habían manifestado contra él. Entre ellos destacaban pues José María de Arilza, Joaquín Satrústegui, Joaquín Ruiz Jiménez, y incluso pensaban los comunistas en un general, el general Manuel Díez Alegría, y en fin,
tanto Areilza como Satrústegui eran muy decididos juanistas de Don Juan, es decir, contrarios a Juan Carlos. Eran partidarios de que no se rompiera. Porque claro, cuando se nombra a Juan Carlos, no es una restauración, es una reinstauración, Claro. en el sentido de que rompe la tradición o la línea dinástica, ¿no? Claro. Que para ellos era importantísima, ¿no? La línea dinástica en realidad la habían roto ellos mismos en 1930-31, cuando entregaron el poder así por las buenas, despreciando a sus propios votantes, ¿no? Bueno, estos 4 personajes no tenían organización, ni tampoco tenían opinión pública detrás de ellos. Los Areilza, Satrústegui y Ruiz Jiménez, pues no hacían ascos a los tratos con los comunistas, ¿no? Eran tan demócratas que no les importaba coquetear con el Pacto para la Libertad, que lo lideraba Carrillo, ¿no? Ellos se preparaban para aprovechar la situación que se crease a la muerte de Franco, quizá incluso antes, pero ninguno creía seriamente en la posibilidad de derrocarlo. Obviamente pensaban explotar la fuerza del Partido Comunista para en su momento reconducirla. Era lo mismo que pensaban todos. Y vamos a aprovecharnos de ellos y al final nosotros nos saldremos con la nuestra. Los comunistas pensaban igual y estos también. Pensaban que podían manejar a los comunistas. Y a su vez el PCE, pues claro, le venía muy bien porque así podían pasar por demócratas y beneficiándose del prestigio político muy relativo, pero que bueno, que tenían, ¿no? Y de la imagen de descomposición del régimen que precisamente por eso ofrecían estos personajes, ¿no? Claro. Las expectativas mutuas pues no llegarían lejos, porque incluso todos ellos juntos pues tenían una fuerza que era muy lejos de ser decisiva. Por ejemplo, Areilza, el conde de Motrico, pues había sido un destacado dirigente franquista, había sido alcalde de Bilbao después de la guerra y embajador del régimen en varios países, y lo había hecho muy bien, por cierto. Bueno, pues optó por una oposición activa al lado de Don Juan y formó parte de su consejo privado como secretario desde 1964. Y su conocida oposición a Franco pues no le impidió tener una vida normal en España o ingresar en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Esto era la represión que había, ¿no? Satrústegui, que era opositor a Franco desde antes, pues sufrió algunas multas y fue desterrado un año a Fuerteventura, a las Canarias, a raíz del llamado Contubernio de Múnich en 1962, que fue un encuentro de oposiciones no comunistas que presionó a los países del mercado común para que rechazasen a España. O sea, eran muy partidarios de España, ¿no? Estos, pues, este Satrústegui permaneció en el país, se dedicó a la abogacía y a anudar contactos diversos contra el régimen, lógicamente. Y Ruiz Jiménez, que era un democristiano de izquierda, pues patrocinaba una revista llamada Cuadernos para el Diálogo, o sea, diálogo con los comunistas, debido a, recordemos que en el Vaticano II se abrió paso la teoría del diálogo con los marxistas, que era negar el diálogo al franquismo, que había salvado a la Iglesia. Bueno, pues el teniente general Díez Alegría había alcanzado los cargos más altos en el ejército franquista, había llegado en 1970 a jefe del Estado Mayor, pero fue cesado luego en 1975 después de una entrevista con Carrillo en Rumania, que, claro, el gobierno encontró muy sospechosa. Su hermano era un jesuita y teólogo ecléctico destacado, ¿no? Y, por supuesto, progresista, entre comillas, era José María Díez Alegría, que promovió un cristianismo radicalizado hacia la izquierda, comprensivo hacia el marxismo y crítico hacia el Vaticano, próximo a la teología de la liberación. Este colgó los hábitos entrado ya los años 70. Sí. Bueno, había otro que era menos aficionado al trato con los comunistas, era José María Gil Robles, el antiguo jefe de la CEDA,
que había sido desde Portugal un activo conspirador contra Franco y a favor de Don Juan cuando la Segunda Guerra Mundial concluía, y todos daban por desahuciado al franquismo. Pese a ello, en 1953 pudo volver a España, donde continuó sus actividades conspirativas hasta que participó en el encuentro de Múnich, el llamado Contubernio de Múnich, en 1962, y después de eso pues permaneció una temporada en el extranjero. Luego volvió al país y desde 1968 pues ejerció como catedrático en la Universidad de Oviedo y escribió el libro No fue posible la paz, que es un libro imprescindible para entender la génesis de la guerra civil. Yo lo he tratado bastante, aunque me he centrado sobre todo en los textos de la propia izquierda, ¿no? Bueno, pues Gil Robles continuó, bueno, sus conspiraciones al final de la Segunda Guerra Mundial son terroríficas, ¿no? Por lo que, además, completamente equivocadas, ¿no? Y era siempre sobre la base de que quienes iban a mandar serían los anglosajones, iban a mandar en España y montar una monarquía tutelada por ellos, ¿no? Y prácticamente eso es lo que él aceptaba, como los demás. Sí, sí. Bueno, pues continuó siempre su oposición, pero sin apenas eficacia. Y ya en los años 40, es curioso, admitió que el ambiente social y juvenil de la nueva sociedad española era irreconocible para quien hubiera vivido la República. Había cambiado todo de manera muy, muy fuerte, ¿no? Muy drástica. Y cabe concluir en aquella oposición de la que estamos hablando al poeta y escritor Dionisio Ridruejo, un exfranquista radicalizado que había sido muy pro-alemán y que evolucionó hacia la socialdemocracia. Otro también personaje de la época, pues, de la oposición, era Enrique Tierno Galván, que era un socialista sui generis, muy sui generis, y fundó, ante la práctica inexistencia del PSOE en España, pues el tío tenía sentido de la oportunidad, porque fundó el Partido Socialista del Interior, que lo llamó así con el propósito de conseguir apoyos en el extranjero. O sea, con el extranjero había mucha simpatía por los socialistas, pero claro, si apenas existían en España, pues este dijo, bueno, que me apoyen a mí, ¿no? Y por el estilo, pues había otros personajes y círculos de los que el régimen estaba bien informado y no muy preocupado. Bueno, el año 1968, pues fue, o sea, el anterior al nombramiento de Juan Carlos, fue el del Mayo francés, el de los tanques soviéticos en Checoslovaquia, el de la ofensiva comunista del Tet en Vietnam. Esto es muy importante, una gran ofensiva comunista que se saldó con una derrota, pero al mismo tiempo con una victoria psicológica y propagandística, porque, digamos, profundizó mucho las contradicciones sociales dentro de USA, ¿no? Luego con grandes masas, o sea, unas masivas manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Eso es. En USA y en Europa, ¿no? Fue también el año de la matanza de cientos de estudiantes que perpetró el gobierno mexicano del PRI en la plaza mexicana de Tlatelolco. Y esto es muy interesante porque el gobierno mexicano era casi el único que no quiso tener relaciones con Franco, porque el franquismo después no solo consiguió superar el aislamiento, sino que, por ejemplo, no tuvo relaciones con Rusia, con la Unión Soviética, porque no quiso Madrid, porque no quiso España. O sea, solo le faltaban relaciones con los que el propio régimen no quería tenerlas, porque todos los demás estaban dispuestos a aceptarlo, a entablar. Excepto México, que iba en plan de ultrademócrata, claro, y perpetró, o sea, fue capaz de asesinar a cientos de estudiantes en una protesta, ¿no? En México. En México DF. Sí. También en 1968 saltó a primer plano la ETA, con su primer asesinato deliberado. Este era un pequeño grupo entre separatista y marxista, compuesto por católicos de izquierda y leninistas, que adoptaban una cosa muy confusa, ¿no? Pero básicamente comunistoide, que adoptaban como modelo
al FLN argelino en su lucha contra Francia, Frente de Liberación Nacional, que al final consiguió independizar a Argelia. Es muy interesante porque de la independencia de Argelia fue un trauma terrible para muchísimos argelinos también, una matanza enorme de los que habían colaborado con Francia. Y la base de esa rendición de Francia, por así decir, en Argelia, pues fue que De Gaulle consideraba que mantener Argelia como parte de Francia, como una ampliación de Francia, pues Claro. iba a llevar al cabo de cierto tiempo a que los musulmanes serían una mayoría en Francia. Sí, sí. y por eso dijo, vamos a separarnos de Argelia, porque eso no tiene futuro. El futuro será en fin, la disolución de Francia, de un modo u otro, ¿no? Bueno, pues también otro de los modelos de la ETA era el castrismo cubano. Ellos justificaban el terrorismo alegando que el pueblo vasco sufría un genocidio, al cual misteriosamente los propios vascos asistían, eso en textos de la ETA, asistían con alegría incomprensible. Sí, sí. Según teoría, ¿cómo es posible? Los están genocidando y ellos están contentos. Pero Sí. Lo mismo venía a decir Sabino Arana. Dice, ¿cómo es posible que los vascos consideren al resto de los españoles, a los maquetos, como, bueno, como hermanos, como que son parte del mismo pueblo, etcétera, cuando no puede ser más distintos unos de otros, según Sabino Arana, ¿no? Bueno, pues estos recogían todo aquello. Así que los propios etarras se consideraban, en sus palabras, víctimas de un horrible pecado colectivo de su propio pueblo, porque no le hacían caso a la ETA, claro. Bueno, estas cosas casi nadie las sabe ni las recuerda, pero son fundamentales para entender la base de todo esto, ¿no? Bueno, los etarras se habían sugestionado con la lucha armada, pero tardaron 10 años en perpetrar su primera muerte, que fue en parte fortuita, ¿no? En un control rutinario, un guardia civil pidió la documentación de un coche ocupado por 2 estudiantes del grupo y uno de estos, que iba drogado, le disparó por la espalda cuando se agachó para observar la matrícula. Claro, aquel crimen en un país muy tranquilo, el más tranquilo de Europa quizás, pues recordaba al maquis y cayó como una piedra en un estanque. El autor pues fue muerto poco después por la Guardia Civil y la ETA mató a su vez a un comisario de policía. La táctica etarra seguía el esquema de acción, represión, acción. O sea, la acción debía desatar una represión incontrolada que suscitase, claro está, la protesta de mucha gente y luego volvería a golpear con una apariencia de desquite por la represión. Y así esperaban salir de su aislamiento y conseguir popularidad. Consiguieron provocar la declaración de estado de excepción en Guipúzcoa y en 1969 los golpes policiales casi desarticularon su organización y originaron una escisión en ella. Estas cosas las he tratado más ampliamente en el libro Los nacionalismos vasco y catalán en la guerra, el franquismo y la democracia, ¿no? Bueno, probablemente aquella táctica habría fracasado, de no ser porque estos primeros asesinatos valieron a la ETA el más amplio apoyo moral, propagandístico y material. La oposición antifranquista, en su mayoría, creó a los etarras un halo de heroísmo. Parte del clero vasco le ofrecían refugio y además los alababan en homilías, ¿no? Y fuera de España el PNV empezó a clamar contra el terror de Estado. Terror de Estado, dice. Es decir, que decían que la ETA replicaba el terror de Estado, cuando había sido al revés, ¿no? Y fue más decisivo todavía el respaldo del gobierno francés, porque permitió a los terroristas organizar junto a la frontera un santuario donde podían fácilmente refugiarse y reorganizarse. Dentro y fuera del país solía presentarse a los asesinos como patriotas vascos y demócratas. También dentro, en la propia prensa franquista, de una manera más disimulada, pero más o menos venían a decir eso. Así, quizá nunca un par de asesinatos habían proporcionado a sus autores tal prestigio internacional y entre la oposición a Franco. Esto fue realmente un salto cualitativo para la ETA.
esto marcó un antes y un después en toda esta triste situación. La prensa, que se autodenominaba progresista en España, pasó a favorecer con muy poco disimulo a los etarras. Juan Tomás de Salas, por ejemplo, creador de la revista Cambio 16, el Grupo 16 tuvo una gran importancia entonces y en la transición, poco antes de la transición y después, pues lo explicó años más tarde. Dice, la gente que estaba en este tipo de prensa, que además era la prensa que tenía más credibilidad y mayores lectores, de alguna manera nos habíamos sentido muchos años solidarios de ETA. Esa prensa manipulaba la información, presentando a los terroristas como jóvenes vascos, cuyas víctimas no eran asesinadas, sino que morían, a menudo en enfrentamientos, por lo común eran tiroteadas por la espalda, ¿no? Bueno, esa propaganda y la de los antifranquistas continuaría años después de la transición y en menor grado, pues continúa hasta hoy. Sí, sí. O sea, en definitiva, Zapatero pues rescató a la ETA de la ruina a la que la había llamado Aznar, pues sobre la base de esta identificación ideológica, ¿no? Bueno, estas reacciones se entienden porque la oposición pintaba al franquismo con colores tan oscuros que justificarían cualquier acción contra él, porque era otra cosa cómica, ¿no? La oposición pintaba al franquismo como una tiranía horripilante, ¿no? A pesar de que vivían casi tranquilamente en ella y además muchos de ellos pues hasta en el propio aparato del Estado, ¿no? Bueno, claro que después del maquis los comunistas no se sentían con ánimo de reincidir y el resto de la oposición tampoco estaba dispuesta a soportar los previsibles sacrificios de una acción armada. Pero a todos les encantaba que otros lo intentasen. En su imaginación pintaban los etarras como jóvenes idealistas políticamente ingenuos que harían el trabajo sucio y que cuando el régimen cayese de un modo u otro, pues dejarían las pistolas y el campo libre a los políticos supuestamente expertos. Eran estos, ¿no? Eran estos. Nos quedan 3 minutos, don Pío, para que nos organicemos. Sí. Bueno, se trataba de un cálculo manipulador, pero los hechos demostrarían que sería la ETA quien se sirviese de aquellos antifranquistas hasta que fue demasiado tarde. Estas actitudes proterroristas entraban en una ya larga tradición desde principios del siglo XX, cuando el pistolerismo ácrata, o sea, anarquista, encontró la complacencia y la admiración de partidos intelectuales y periodistas de izquierda, incluso de derecha, que obstaculizaban de mil modos la represión contra ellos. Durante la dictadura de Primo de Rivera, políticos muy derechistas llegaron a buscar el apoyo de los anarquistas contra el dictador, y lo mismo hicieron los republicanos de izquierda y derecha, reunidos en 1930 en el Pacto de San Sebastián, cuando quisieron imponer la República mediante un golpe militar. Claro. Por ello, España fue el país de Europa donde mayor influencia política ha ejercido el terrorismo durante el siglo XX, más incluso que en Rusia. Lo llamativo del panorama a finales de los años 60 era que mientras el régimen de Franco se liberalizaba, pues la oposición se radicalizaba más y más hacia la violencia o la solidaridad con la violencia. Casi toda la oposición se distinguía también por la simpatía hacia la Unión Soviética, hacia Fidel Castro y Che Guevara, y el despego o poco interés por la democracia burguesa, como llamaban. De todas formas, la ETA parecía por entonces más molesta que peligrosa, ¿no? Su máxima gravedad alcanzaría ya en la democracia. Justo. Pues, en fin, podemos, con esto yo creo que podemos hacernos una idea de cómo estaba la oposición antifranquista en aquel momento. Ya comentaremos más algunos otros aspectos. Bueno, pues don Pío, lo dejamos aquí, si le parece, con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a una hora con la historia, con don Pío Moa en Decisión Radio. Le mando un abrazo muy fuerte. De acuerdo, un abrazo. Gracias, don Pío, adiós. Hasta luego, gracias. Adiós.